Hay momentos en la vida en los que una persona aparece sin avisar y, sin proponérselo, cambia la forma en que ves el mundo. A veces es una mirada, un gesto, una conversación pequeña. Pero hay encuentros que se sienten casi como una señal, inesperados, improbables y sin embargo imposibles de ignorar. Ese fue exactamente el tipo de encuentro que marcó el inicio de esta historia. Una historia que no comenzó con grandes declaraciones, sino con una pequeña coincidencia que, con el tiempo, revelaría cuánto puede alterar el destino una simple conversación. Mi nombre es Camila y tengo 31 años. No soy una mujer complicada, aunque la vida sí me ha puesto caminos difíciles. Trabajo, estudio, pienso demasiado, y como todos, arrastro momentos que intento dejar atrás. Nunca he sido de esas personas que creen en señales o destinos escritos, pero lo que pasó aquel día me hizo reconsiderar varias cosas. Porque, a veces, las personas correctas aparecen justo cuando no estabas pensando en encontrarlas. Aquella tarde yo caminaba por el parque con la intención de despejarme. Había sido una semana agotadora, y la verdad es que necesitaba un respiro. El cielo estaba cubierto, pero la luz era suave, el tipo de luz que hace que incluso los pensamientos más pesados parezcan más ligeros. A mi alrededor, algunas familias paseaban, otros trotaban, y algunos simplemente estaban sentados observando la vida pasar. Nada parecía fuera de lo común, hasta que levanté la mirada y lo vi. Él estaba ahí, sentado en una banca, con una expresión tranquila, como si no tuviera prisa por nada. No sé por qué, pero su mirada me llamó la atención antes incluso de que nos saludáramos. No era una mirada intensa o abrumadora, era más bien una mirada que transmitía calma, como si te invitara a detenerte un momento y respirar. Yo lo había visto antes, pero siempre a distancia. Nunca habíamos cruzado más de 2 palabras. Ese día, en cambio, fue diferente. Caminé unos pasos más y él me reconoció. Me sonrió con suavidad, una sonrisa discreta pero genuina. No esa sonrisa social que uno pone por compromiso, sino una que nace de verdad. Me acerqué casi sin pensarlo, como si mis pasos supieran algo que mi mente aún no entendía. Hola, me dijo, con esa voz tranquila que siempre había notado, incluso en encuentros fugaces. Hola, respondí yo, sintiendo una extraña familiaridad en ese simple saludo. Lo curioso es que no había motivo para detenerme a conversar. Tenía cosas que hacer, pendientes esperándome, responsabilidades que cumplir. Pero había algo en su manera de estar ahí, tan presente, tan sereno, que me hizo querer quedarme un poco más. Empezamos hablando de cosas simples, del clima, del parque, de lo mucho que había cambiado el barrio en los últimos años. Pero pronto la conversación tomó un tono más personal, más honesto. Me preguntó cómo estaba, no en el sentido automático que la gente pregunta por educación, sino con verdadero interés. Y aunque normalmente suelo mantener mi vida privada resguardada, esta vez me descubrí respondiendo con una sinceridad que no suelo tener con desconocidos. No sé si le pasa a todos, pero a veces uno encuentra personas con las que es sorprendentemente fácil abrirse. Personas con las que no necesitas fingir fuerza ni esconder tus miedos. Ese día, para mi sorpresa, él fue esa persona. Le conté que últimamente había estado sintiendo cierta presión por mantener todo en orden, como si siempre tuviera que demostrar algo. Le dije que a veces sentía que cargaba más cosas de las que podía sostener. Él escuchó cada palabra sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar corregirme. Solo escuchó. Y eso, aunque parezca simple, fue una de las cosas más reconfortantes que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo. Creo que te exiges demasiado, me dijo en un momento, con esa calma que parecía su sello personal. Puede ser, respondí bajando la mirada, a veces siento que si no lo hago yo, nadie más lo hará. Eso no significa que debas hacerlo sola, dijo él, y aunque la frase era sencilla, me llegó más profundo de lo que habría imaginado. Hubo un silencio breve. Un silencio cómodo, de esos que no pesan. Y entonces sucedió algo que no esperaba, me miró con una seriedad suave, sutil, y me dijo. No sé mucho sobre tu vida, pero si puedo ver algo claro, estás agotada. Y mereces descansar un poco, aunque sea emocionalmente. Sentí que mis ojos se humedecían un poco. No por tristeza, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien había visto algo que yo llevaba ocultando incluso de mí misma. La conversación siguió fluyendo, ligera pero profunda. No había tensión incómoda, no había prisa, no había máscaras. Solo 2 personas compartiendo pensamientos en un parque cualquiera. Pero fue justo esa simplicidad la que hizo que el momento fuera tan significativo.
Cuando el sol empezó a bajar, supe que tenía que irme. No quería despedirme, pero tampoco quería que el momento se alargara hasta perder su magia. Me levanté y él hizo lo mismo. Nos miramos por unos segundos que parecieron un poco más largos de lo normal. ¿Nos veremos de nuevo?, preguntó él. Sonreí. Supongo que sí. El mundo es pequeño. Él rió suavemente, y por primera vez noté lo cálido que podía ser su gesto. Entonces hasta la próxima, Camila. Me alejé sintiendo algo diferente. No era emoción romántica, ni ilusión desbordada. Era más bien una calma nueva, como si algo dentro de mí hubiera encontrado un pequeño refugio. Ese encuentro no fue dramático, ni intenso, ni épico. Pero cambió algo sutil en mí, algo que apenas estaba empezando a descubrir. Y lo que no sabía entonces es que ese pequeño momento sería el comienzo de una conexión que se volvería mucho más profunda de lo que imaginaba. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que esperaba. Pero aún así, cada cierto momento mi mente regresaba a aquella conversación en el parque. No sabía por qué, pero la tranquilidad que él transmitía se había quedado conmigo. No era un pensamiento obsesivo ni algo que me distrajera de mis responsabilidades. Era más bien una presencia suave, como una sensación de compañía silenciosa que aparece cuando recuerdas a alguien que te escuchó en un momento necesario. Nunca había creído en las conexiones instantáneas. Pensaba que esas cosas solo ocurrían en películas románticas o historias exageradas. Pero lo que había sentido durante y después de esa conversación se sentía distinto, honesto, natural y sobre todo, inesperado. Sin embargo, la vida no se detuvo. Tenía trabajo, compromisos, tareas, y mis propios pensamientos que a veces parecían correr más rápido de lo que yo podía manejar. Aún así, una parte de mí empezó a preguntarse si lo volvería a ver, si el destino o simple casualidad volvería a ponerlo en mi camino. Y así fue. Al tercer día, mientras caminaba por una de las calles cerca del parque, lo vi. Estaba saliendo de una cafetería con un café en la mano. Llevaba esa misma expresión tranquila, como si nada pudiera sacarlo de su centro. Cuando me vio, sonrió. No una sonrisa grande, ni exagerada. Una sonrisa breve, contenida, pero sincera. Y eso bastó para que mis pasos se detuvieran. Camila dijo con esa voz suave que parecía decir todo sin necesidad de elevar el tono. Hola, respondí mientras me acercaba. No sé si fue coincidencia o si él también esperaba volver a verme, pero me saludó como si la conversación pendiente entre nosotros nunca se hubiera cerrado. Iba justo a caminar un rato. ¿Te gustaría acompañarme?, preguntó. No tuve que pensarlo mucho. Empezamos a caminar sin rumbo definido. La brisa era fresca, el día estaba tranquilo, y por algún motivo el ambiente se sentía cómodo desde el primer segundo. A diferencia de la primera vez, ya no había esa ligera tensión de desconocidos cruzando información por primera vez. Ahora había algo más, confianza, quizás. Una confianza que no se construye en años, sino en momentos auténticos. Hablamos de cosas simples al principio, del trabajo, de la ciudad, de cómo el tiempo parecía pasar demasiado rápido. Pero poco a poco la conversación volvió a tomar ese tono más profundo que había tenido en nuestro primer encuentro. He estado pensando en lo que dijiste el otro día, comenté en un momento, casi sin querer. Sobre exigirme demasiado. Él asintió, sin decir nada aún. Creo que tienes razón, continué. A veces siento que si no mantengo todo en orden, las cosas simplemente se desmoronan. Eso nos pasa a muchos, respondió finalmente. Especialmente a quienes siempre han sido fuertes. Lo miré, sorprendida por la precisión de sus palabras. Pero la fuerza también cansa, añadió, mirando hacia adelante. Y cuando uno está cansado, aceptar apoyo no es debilidad. Es inteligencia emocional. Hubo algo en esa frase que me tocó profundamente. Me hizo sentir vista, comprendida, validada. No porque él hubiera dicho algo extraordinario, sino porque lo dijo con una sinceridad difícil de encontrar. Seguimos caminando un rato más, hablando sobre cómo a veces la vida nos pone en piloto automático y olvidamos escucharnos a nosotros mismos. Él tenía una manera particular de hablar, pausada, reflexiva, pero sin caer en dramatismos. Era como si cada palabra estuviera pensada, como si no necesitara llenar silencios incómodos porque simplemente no lo sabía. En un punto nos sentamos en una banca. Los árboles dejaban caer sombra suave sobre el camino y el sonido de la ciudad parecía lejano. Ahí, entre ese silencio tranquilo, él me preguntó:
¿Qué es lo que más deseas cambiar en tu vida ahora mismo? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera complicada, sino porque nadie me la había hecho jamás con tanta honestidad. Creo que, quiero aprender a estar más en paz conmigo misma, respondí tras unos segundos de silencio. Dejar de exigirme perfección todo el tiempo. Permitir que algunas cosas fluyan. Él sonrió apenas. Eso es más difícil de lo que suena, dijo, pero es un buen comienzo. ¿Y tú? Pregunté yo, devolviendo la pregunta. Quiero vivir con más intención, respondió sin dudar. Hacer las cosas con propósito, no solo por inercia. Y sobre todo, quiero rodearme de personas que añadan calma, no ruido. Algo en mi pecho dio un pequeño vuelco cuando escuché esa frase. No sé si fue casualidad o si tenía un doble significado. Pero lo cierto es que la frase me alcanzó de una manera que no esperaba. El viento sopló suavemente y algunas hojas se movieron a nuestro alrededor. Él giró un poco hacia mí y me dijo: me alegra haberte encontrado ese día en el parque. Sentí mi corazón acelerarse con esa simple oración. A mí también, respondí con una sonrisa tímida. Y era verdad. No sabía hacia dónde llevaba esta conexión, ni si tenía un nombre, ni si debía tenerlo. Pero lo que sí sabía era que había algo genuino, tranquilo y casi necesario en la manera en que nuestras vidas se habían cruzado. Seguimos hablando un rato más, riendo suavemente, compartiendo pequeñas historias. No había prisa por despedirse, pero el tiempo igual avanzó. Cuando nos levantamos para irnos, sentí una mezcla de calma y expectación. Como si una nueva parte de mi vida se estuviera abriendo sin que yo lo hubiera pedido. Al despedirnos, él dijo algo que me acompañó el resto del día. Camila, cuando necesites un espacio para respirar, puedes hablar conmigo. No tienes que cargar todo sola. Ese "no estás sola" fue más poderoso que cualquier gesto grande. No era una promesa vacía, ni un intento de sonar importante. Era simplemente honestidad. Y la honestidad, cuando es auténtica, tiene un impacto que pocas cosas tienen. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí que algo dentro de mí se movía. No era ansiedad. No era miedo. Era apertura. Como si mi corazón, que llevaba tiempo cerrado por exceso de autoprotección, comenzara a dejar pasar un poco de luz. Aún no sabía lo que esta conexión significaba. Aún no sabía qué iba a pasar. Pero sí sabía que él representaba algo distinto. Algo que valía la pena explorar con calma. Y sin saberlo del todo, ese día marcó el comienzo de una historia que estaba tomando forma, una historia que apenas empezaba a revelar su profundidad, la verdad que transforma todo. Durante los días siguientes, traté de mantener mi rutina normal, pero algo había cambiado. No algo drástico ni evidente, sino algo profundo, como una calma inesperada que se instaló en mí después de aquellas conversaciones. Era extraño, porque no habíamos hablado de nada romántico ni insinuado nada fuera de lugar. Sin embargo, su presencia había comenzado a influir en mi forma de ver las cosas. Ya no me sentía tan abrumada por el trabajo, ni tan sola en los silencios largos. Sentía que tenía a alguien con quien podía hablar sin miedo a ser juzgada, alguien que sabía escuchar, que entendía matices sin que yo tuviera que explicarlos. Y eso era algo que pocas veces había experimentado en la vida. Una tarde, después de un día especialmente agotador, decidí ir a caminar al parque con la esperanza de aclarar mi mente. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Me senté en la misma banca donde habíamos conversado por primera vez. Y como si el destino hubiera estado esperando ese instante, lo vi caminar hacia mí. Camila, dijo con esa voz tranquila que siempre lograba desarmarme. Hola, respondí, dejando que una sonrisa sincera apareciera sin esfuerzo. Se sentó a mi lado como si lo hubiera hecho toda la vida. No hubo silencios incómodos, no hubo dudas. Solo una presencia tranquila que llenaba el espacio de una manera natural. Te ves cansada, comentó, mirándome de reojo. Ha sido una semana larga, respondí, suspirando. ¿Quieres hablar de eso? No sé por qué, pero sus palabras nunca sonaban invasivas. No eran una exigencia, sino una invitación suave a abrir una puerta que yo misma había cerrado durante mucho tiempo. Así que le conté un poco, el estrés, las exigencias, las dudas que a veces parecían multiplicarse. Él escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que me sorprendió. A veces no hablamos porque creemos que nadie va a entender. Pero hablar es lo que más nos libera. Miré al frente, pensando en cuánta razón tenía. Luego,
Él hizo una pausa, respiró profundo y dijo: Camila, yo también he estado luchando con cosas que no he podido decirle a nadie. Pero sentir que confías en mí, no sé, me dan ganas de compartirlas. Lo miré, dándole toda mi atención. Algo en su tono había cambiado. Era más serio, más pesado. Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo. Lo que sea, dije con suavidad. Él bajó ligeramente la mirada, como si buscara las palabras correctas. No suelo abrirme así, admitió, pero siento que debo ser honesto contigo. Un silencio breve llenó el espacio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio que anticipaba algo importante. Cometí errores, Camila empezó a decir. Errores que me han pesado por años. Sus ojos tenían una mezcla de tristeza y valentía que nunca había visto antes. Yo, perdí a alguien importante en mi vida. Y por mucho tiempo cargué con la culpa de que esa persona no pudiera soportar algo que descubrió sobre mí. Algo que yo mismo me negaba a aceptar. Mi pecho se tensó sin saber exactamente por qué. Todos tenemos partes difíciles de nuestra historia, dije suavemente. No eres el único que lucha con eso. Él negó con la cabeza. Esto es distinto. Yo me escondí durante años, Camila. Fingí ser alguien que no era. Y cuando la verdad salió a la luz, esa persona simplemente no pudo soportarlo. Y aunque no fue mi intención, supe que, de alguna manera, mi mentira la había lastimado más de lo que imaginaba. Lo escuché con el corazón apretado. No sabía exactamente qué había ocurrido, pero el peso emocional de lo que contaba era evidente. Y desde entonces, pregunté con cuidado. Desde entonces, he tratado de vivir con la culpa. Y he tratado de cerrar partes de mí para evitar fallarle a alguien más. Pero eso solo me hizo sentir más vacío. La forma en la que lo dijo, con tanta honestidad y dolor, hizo que sintiera ganas de tomarle la mano. No lo hice, pero la intención estaba ahí. A veces no somos responsables de lo que otros hacen con nuestra verdad, respondí con calma. Y ocultarnos por miedo solo nos rompe por dentro. Él levantó la mirada, sorprendido por la suavidad de mis palabras. Tienes una forma de verlo todo tan humana, dijo con una expresión casi agradecida. No sé si es eso, sonreí con timidez. Solo sé que todos cargamos cosas que nadie más ve. Y juzgarnos por lo que hicimos cuando no sabíamos cómo actuar, es injusto. Se quedó en silencio unos segundos, procesando mis palabras. Camila dijo finalmente. No sé qué pasará después de esto, pero quiero que sepas que me has ayudado más de lo que crees. Su sinceridad me tocó profundamente. Y tú a mí, respondí. El ambiente cambió ligeramente después de eso. No de una forma incómoda, sino de una manera más profunda, como si un lazo invisible se hubiera hecho más fuerte entre nosotros. Seguimos hablando un rato más, dejando que la tarde se convirtiera lentamente en noche. En un momento, una brisa fresca sopló y él se quitó su chaqueta para dármela. Sonreí, aceptándola sin protestar. No tienes que hacerlo, le dije. Lo sé, respondió. Pero quiero que estés cómoda. Esa pequeña acción me dijo más que cualquier discurso elaborado. No era un gesto dramático, ni romántico. Era simplemente cuidado. Un cuidado que surgía de manera natural entre nosotros. Después de un rato, él dijo. Camila, lo que te conté no es fácil para mí. Pero no quería seguir ocultando partes importantes de mi historia. No contigo. Agradezco que confiaras en mí, respondí sinceramente. Y también quiero que sepas que, aunque mi pasado es complicado, no espero nada de ti. No quiero que te sientas obligada a nada. Negué con la cabeza. No siento obligación. Siento conexión. Él me miró con una mezcla de sorpresa y calidez. Entonces supongo que estamos en el mismo lugar, dijo con una sonrisa ligera. Nos levantamos de la banca finalmente. La noche había caído, y las luces del parque iluminaban el camino. Él caminó a mi lado en silencio por unos momentos, hasta que dijo. Camila, lo que venga, quiero que sea auténtico. Sin prisas. Sin máscaras. Y sobre todo, sin cargar con culpas que no nos pertenecen. Estoy de acuerdo, respondí. Cuando nos despedimos, hubo un momento en el que nuestras miradas se quedaron un segundo más de lo normal. Un segundo que decía más que cualquier palabra. Esa noche, al llegar a casa, sentí algo distinto. No era confusión, ni miedo. Era claridad. Había descubierto una verdad dura sobre su vida,
pero también había descubierto algo sobre mí misma. Que a veces, la vida nos pone frente a personas que no esperábamos. Personas que nos muestran quiénes somos realmente cuando dejamos de escondernos. Y aunque no sabía qué camino tomaría nuestra historia, sí sabía que ya había cambiado algo esencial en mí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola, cuando la vida pide honestidad. El día siguiente amaneció con una extraña mezcla de calma y anticipación. Era como si algo estuviera a punto de cambiar, aunque aún no sabía exactamente qué. Había dormido mejor que en semanas, quizá porque la conversación de la tarde anterior me había dejado una sensación de claridad. Pero también había un pequeño nudo en mi estómago, un presentimiento que no lograba identificar. Mientras avanzaba el día, me descubrí pensando en él más de lo usual. No de una manera obsesiva, sino de una forma tranquila, como si mi mente volviera a él cada vez que encontraba un silencio. Había algo en su sinceridad, en su vulnerabilidad, en la forma en que compartió su verdad, que había dejado huella en mí, y aunque no sabía qué significaba todo aquello, sí sabía que las conexiones profundas no ocurren todos los días. A veces aparecen una sola vez, y cambian cosas sin pedir permiso. Casi al anochecer, mientras preparaba algo para cenar, escuché un mensaje en mi teléfono. Era de él: Camila, ¿puedo verte un momento? No quiero presionarte, pero hay algo que debo decirte antes de que todo se complique más. Mi corazón dio un pequeño salto. No sabía si era emoción, inquietud o ambas. Respondí con un simple: claro. Estoy en casa. Unos minutos después, escuché un golpe suave en la puerta. Cuando abrí, lo vi ahí, con el semblante serio pero sereno. Como si hubiera pasado todo el día preparando algo importante que necesitaba salir a la luz. Gracias por dejarme venir, dijo. Siempre puedes venir, respondí, haciéndome a un lado para que entrara. Se sentó en el sofá, pero esta vez la energía era distinta. No había la calma relajada de los otros días. Había algo más profundo, algo más delicado en el aire. Camila, empezó, lo que hablé contigo ayer fue real. Pero no fue todo. Me senté frente a él, sintiendo como mi pecho se apretaba ligeramente. Quiero ser completamente honesto contigo, continuó. Porque a partir de la próxima semana puede que nada sea igual. ¿Qué va a pasar?, pregunté con cautela. Tomó aire, como quien está a punto de cruzar una puerta difícil. Mi hijo viene a verme. Y nuestra relación está en un punto muy delicado. Él descubrió parte de mi pasado, cosas que yo oculté durante mucho tiempo. Y aunque no tiene nada que ver contigo, su presencia va a remover cosas fuertes. Cosas que quizá nos afecten a ambos, aunque no sea mi intención. Guardé silencio, dejando espacio a sus palabras. No quiero que te involucres en conflictos que no te pertenecen, dijo. Y tampoco quiero que pienses que me acerqué a ti para llenar un vacío o para escapar de mis errores. Nada de eso. Te lo juro. Sus ojos, llenos de sinceridad, se clavaron en los míos. Me acerqué a ti porque me hiciste sentir algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Paz. Humanidad. Verdad, sentí un nudo en la garganta. No sabía qué decir, así que dejé que él continuara. Pero también sé que mis heridas, mis errores y las consecuencias de todo eso pueden afectarte. Y quiero que tengas la libertad de decidir si quieres seguir en este camino, o si prefieres mantener distancia hasta que todo eso se calme. Sus palabras no eran una despedida. Tampoco una promesa. Eran una invitación a decidir desde la honestidad, no desde la incertidumbre. Me acerqué un poco más. Quiero entender algo, dije suavemente. ¿Qué esperas tú de esto? ¿De nosotros? Él bajó la mirada. No en duda, sino en vulnerabilidad. No espero una relación inmediata, ni que esto se convierta en algo definido ahora, respondió. Solo quiero caminar contigo con honestidad. No esconderme más. No huir de lo que siento. Y dejar que el tiempo diga que somos, sin prisas y sin máscaras. Mis ojos se humedecieron. No porque fuera una declaración romántica, sino porque era una declaración real. Y la realidad, dicha con valentía, es mucho más poderosa que cualquier palabra adornada. Yo no quiero alejarme, respondí con sinceridad. Lo que hemos construido, incluso si es pequeño, incluso si es reciente, es auténtico. Y las cosas auténticas merecen una oportunidad. Él levantó la mirada, sorprendido. Camila. No sé hacia dónde va esto, continué.
No sé qué va a pasar con tu hijo, ni con tu historia, ni con la mía. Pero si sé una cosa, no quiero tomar decisiones basadas en el miedo. Quiero tomarlas basadas en lo que siento ahora. Y ahora siento que quiero seguir aquí. Sus ojos se suavizaron. Una mezcla de gratitud y alivio llenó su rostro. No sabes lo que significa escucharte decir eso, susurró. Lo sé, respondí en voz baja. Y también sé lo que significa para mí. Hubo un silencio profundo, pero era un silencio cálido. No necesitábamos llenar el espacio con palabras. Era suficiente con estar ahí, mirándonos con la tranquilidad de quienes recién comienzan a confiar. Finalmente, él se puso de pie. No quiero quedarme demasiado. Solo quería ser honesto contigo. Me levanté también. Gracias por venir, le dije. Y por no esconderte. Lo último que quiero ahora es vivir escondido, respondió. Nos quedamos un momento en la puerta. No hubo abrazos, ni gestos que cruzaran límites. Solo una mirada sincera, madura, llena de cosas que no se dicen pero se sienten. Buenas noches, Camila dijo suavemente. Buenas noches, respondí. Cuando cerré la puerta, sentí que algo dentro de mí se había acomodado. Como si mi corazón hubiera terminado una conversación que llevaba años esperando tener con alguien, la conversación de sentirse vista, escuchada y respetada. Me senté en el sofá, respiré hondo y dejé que la calma me envolviera. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si aquella conexión iba a transformarse en algo más grande o si simplemente iba a ser un capítulo importante pero breve en mi vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba todas las respuestas. Lo único que necesitaba era algo que recién estaba aprendiendo a aceptar. Que merecía una conexión honesta. Que merecía ser escuchada. Y que el camino, aunque incierto, ya no se sentía tan solitario. Porque a veces, la vida no te da finales perfectos. Te da verdades que por fin te permiten avanzar. Y eso, en muchas ocasiones, es más que suficiente.